Distinguidos postulantes, sean ustedes bienvenidos a nuestra última clase de la materia de teoría del derecho. Mire cómo pasó tan rápido el tiempo y estamos ya finalizando nuestras clases de este curso prefacultativo en la materia de teoría del derecho. Sean todos ustedes bienvenidos para poder empezar esta clase última con ustedes. Así que de esa forma empezamos entonces, ¿verdad?, la unidad última del texto del profesor Norberto Bobbio. En la clase anterior hemos estado analizando el tema referido al justnaturalismo como teoría de la moral, ¿sí? Entonces, pues ahora entraremos a analizar un tema también importante dentro de este texto como ser la naturaleza de las cosas, ¿sí? Y viene a ser cabalmente el último tema que veremos como también el apéndice referido al nuevo derecho natural, podemos decir, o analizar al derecho natural bajo un punto de vista contemporáneo, y el autor le llama de nuevo. O sea, es como un regreso, ¿ya? Es una forma de regresar al derecho natural, de nuevo al derecho natural. Y ese será entonces, por tanto, el último tema que veremos en esta clase de hoy, como ser clase número 10. Así que pónganse cómodos, que vamos a empezar, tengan su texto a la mano, que es importante hacer seguimiento del mismo para poder tener buen éxito en esta clase de hoy. Bien, entonces empecemos, distinguidos postulantes. Vamos a analizar entonces a través de estas diapositivas que se pueden proyectar. Tenemos el tema referido a la naturaleza de las cosas, ¿sí? Una noción olvidada, una noción olvidada. Para iniciar una discusión en torno a la noción de la naturaleza de las cosas, puede ser útil comenzar por las palabras que Gustavo Radbruch cerraba en su estudio el año 1941 y decía de manera literal: el problema de la naturaleza de las cosas es precisamente en el presente momento de la historia del espíritu lo bastante importante como para no ser solo. Mire usted, distinguido postulante, es sorprendente cómo la noción de naturaleza de las cosas a la que hace referencia en el lenguaje jurídico con expresiones como naturaleza de los hechos, naturaleza de la prestación, naturaleza de la relación, naturaleza de los intereses, naturaleza de la institución, ha sido tan poco analizada hasta ahora. Se puede decir que la naturaleza de las cosas es hoy todavía llega a ser una expresión genérica que abraza objetos distintos, ¿sí? Es utilizada a veces como una fórmula sugestiva, nada más y nada menos que sugestiva. Pero por otro lado, se puede decir que es una expresión tan demasiado poco diferenciada que a menudo viene sustituida por otras expresiones análogas sin que la sustitución produzca sorpresa alguna. Entonces, como se puede ver en el texto siguiente, ¿verdad? Y de la que estamos justamente analizando, veremos entonces, ¿verdad? Esto de la noción olvidada, hoy por hoy referido a la naturaleza de las cosas, ¿sí? Entonces, por tanto, la naturaleza de las cosas es una expresión ambigua, susceptible de las más variadas interpretaciones y que el problema planteado por ella no goza de mucha popularidad entre los juristas italianos, ¿sí? Entre los juristas italianos. Aschini, Aschini, en efecto, para no ser sometida en la demasiado fácil acusación del objetivismo o naturalismo, este profesor interpreta la noción de naturaleza de los hechos como la representación que la conciencia humana hace de la función de las relaciones sociales y de sus exigencias económicas. Qué importante lo que acabamos de señalar, distinguidos postulantes, ¿sí? Reitero, señala este profesor Aschini que la noción de naturaleza de los hechos
como la representación que la conciencia humana hace de la función de las relaciones sociales y de sus exigencias económicas. Y por conciencia humana se debe entender la conciencia colectiva o común. Mire usted, ¿no? La conciencia humana. Realmente este es un elemento fundamental, distinguidos postulantes en nuestros tiempos, ¿no? La conciencia humana, entendida como la conciencia colectiva o común, que nos debe, ¿verdad?, ver a todos nosotros dentro de un mismo plano, ¿no? Porque todos somos personas y todos nosotros tenemos conciencia. Entonces, como una conciencia común, aquella conciencia media social a la que es usual recurrir en el mundo del derecho para muchos fines, para diversos fines. Por ejemplo, tenemos la determinación del concepto de culpa. ¿Sí o no, queridos y estimados postulantes, verdad? Es así que cuando, por ejemplo, uno comete un delito, por ejemplo, dentro del plano en materia penal, ¿verdad? Es juzgado, el juez dicta la sentencia, se le condena con años de privación de libertad. Y lo primero que debe emerger entonces en esta persona que comete el delito es pues la culpa, ¿no? La culpabilidad incluso como un elemento de formación del delito. La culpa. ¿Sí? Eso permite entonces un compungimiento. Yo sé que hasta el delincuente más atroz que haya habido en la tierra ha tenido pues de pronto un mínimo grado de compungimiento, ¿no? Que ha sido producto de su conciencia humana, ¿verdad? Que le ha permitido decir, ¿qué he hecho? ¿Por qué lo hice? Entonces, por tanto, este profesor niega que haya una verdad de las cosas objetivamente determinables por la razón del intérprete del intérprete concreto sin referencia a la valoración que de ellas hace la conciencia común. Entonces, por tanto, interpreta este profesor Asquini, ¿ya? Interpreta el concepto de la naturaleza de las cosas para despojarlo en cierto de toda su intención polémica, pero también, ¿ya?, de su razón de ser, que está precisamente un surgir al jurista la idea de la existencia de una realidad objetiva de la que puede extraer reglas jurídicas, ¿no? Entonces, mire usted que es esto tan importante, ¿no? El devenir de una existencia, de una realidad objetiva, una realidad en la que todos nosotros actualmente nos encontramos y de la que se puede extraer diversas reglas jurídicas, ¿no? Entonces, lo que justamente nos plantea este profesor Asquini, ¿no? Bien, entonces veamos ya lo referido a la naturaleza de las cosas, la naturaleza de las cosas contra el voluntarismo jurídico. La doctrina de la naturaleza de las cosas se presenta bajo muchos aspectos como una continuación de la doctrina del derecho natural. Representa la transformación que la doctrina del derecho natural sufre al pasar de manos de los filósofos a manos de los juristas, ¿no? Aún seguimos todavía con este análisis durante todas nuestras exposiciones hemos ido refiriendo, ¿verdad?, a el parecer de los filósofos respecto al de los juristas. El derecho natural clásico permanece en la doctrina de la naturaleza de las cosas, la exigencia de no detenerse en la voluntad del legislador como criterio jurídico supremo y el principio inspirador que lleva a encontrar este criterio de juicio en algo tan solamente objetivo, ¿no? Entonces, es así que, por ello, reitero, el derecho natural, ¿verdad? La exigencia de no justamente detenerse en la voluntad del legislador, sino como criterio jurídico supremo y principio inspirador. Eso es lo que justamente propugna y nos trae a colación el derecho natural para este tiempo, ¿verdad? El constituirse en un criterio jurídico supremo. Miren ustedes, estamos hablando no de un criterio jurídico humano, sino de un criterio jurídico superior o supremo y de un principio inspirador que lleva a encontrar
un criterio jurídico en algo objetivo. Podemos decir de algo subjetivo, pasa a algo ser objetivo, ¿ya? De algo subjetivo a algo objetivo. Bien, entonces es así que cuando se afirma que la regla jurídica se extrae de la naturaleza de las cosas, quiere decir ya un argumento contra toda forma de voluntarismo jurídico, según el cual las reglas jurídicas son únicamente producto de la voluntad del legislador. Entonces, es así, distinguidos postulantes, ya que se considera oportuno que esta definición, ¿verdad?, bajo tres dimensiones polémicas dentro de la naturaleza de las cosas, ¿no? La primera, el problema mismo del fundamento del derecho. Esto es, si el derecho es razón o voluntad. Segunda, la segunda, ¿no?, referida al problema de las fuentes del derecho. Si existen otras fuentes del derecho, además de la ley y de la costumbre, que estas llegan a ser fuentes comunes y clásicas del derecho. Y una tercera, referida al problema de la interpretación jurídica o de los métodos de la jurisprudencia, ¿no? Si la jurisprudencia es un dogma o una ciencia empírica. Entonces, bien hemos señalado en una clase anterior que cuando hablamos de jurisprudencia debemos nosotros referirnos a ese conjunto de fallos y precedentes que se emiten hoy por hoy en nuestra actualidad por los tribunales de máxima instancia y que generan cierto criterio rector y jurídico para todos aquellos casos que son en concreto, ¿sí? Bien, veamos la naturaleza de las cosas contra el voluntarismo jurídico, ¿sí? Contra el voluntarismo jurídico, ¿ya? Bien, podemos decir entonces, ahí está la diapositiva, ¿sí? La doctrina de la naturaleza de las cosas se representa bajo muchos aspectos como una continuación de la doctrina del derecho natural. Representa la transformación que la doctrina del derecho natural sufre al pasar de manos de los filósofos a manos de los juristas, ¿sí? Entonces, el derecho natural clásico permanece en la doctrina de la naturaleza de las cosas, la exigencia de no detenerse en la voluntad del legislador como criterio jurídico supremo y el principio inspirador que lleva a encontrar un criterio jurídico, ¿no? Veamos la naturaleza de las cosas contra el formalismo. En una segunda dirección polémica, la doctrina de la naturaleza de las cosas se une también ahora a la naturaleza sociológica del derecho contra el positivismo jurídico, ¿sí? Entonces, mire usted ahí, naturaleza de las cosas más la teoría sociológica del derecho contra lo que es el positivismo jurídico de estricta observancia, ¿sí? Entonces, la controversia entre partidarios de la sociología jurídica y partidarios del normativismo es, ¿verdad?, una de esas controversias que podrían continuar indefinidamente, ¿ya? Porque los adversarios no se encuentran en el mismo terreno. Esa doctrina de la naturaleza de las cosas, en cuanto que pretende presentarse como una contribución de la defensa de la sociología contra el formalismo jurídico, aduciendo el pluralismo de las fuentes jurídicas. Y esto es sumamente importante, distinguidos postulantes. Mire, la doctrina de la naturaleza de las cosas ya pretende presentarse como una contribución a la defensa de la sociología. Acuérdense de la sociología, de la fenomenología, ¿verdad? El estudio de la sociedad y el derecho, del comportamiento de la sociedad dentro del derecho, ¿no? Los cambios. En un término hemos resumido esto en una clase anterior como ser la metamorfosis, ¿verdad? Que va a presentar nada más, nada menos que algo que hoy por hoy se encuentra vigente en Bolivia y que ya aquí en este texto se hizo referencia, como ser el pluralismo de fuentes jurídicas, ¿verdad? Lo que es el famoso pluralismo jurídico. En Bolivia se llama pluralismo jurídico, que significa pluralismo de fuentes jurídicas, la coexistencia de diversidad de fuentes jurídicas que hoy por hoy tenemos en Bolivia, ¿no?
fuentes jurídicas como tenemos la ley, tenemos la costumbre, tenemos la jurisprudencia, la analogía, la doctrina, que son fuentes jurídicas, ¿verdad? Y que entran dentro del campo de estudio del positivismo jurídico, ¿ya? Entonces, un jurista sociólogo, ¿ya? Por ejemplo, sostiene que la naturaleza de las cosas es fuente del derecho. Es lo que justamente sostiene un sociólogo jurista o jurista sociólogo. Muy bien. Entonces, vamos a decir que en el lenguaje jurídico, al menos dos maneras de entender la expresión fuentes del derecho, porque ¿qué es una fuente del derecho? Reitero, cuando hablamos de fuente, la palabra fuente viene del latín fontis, que significa de dónde surge algo, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Este aspecto o este punto como ser fuentes del derecho, ya que determina el origen, de dónde debe provenir, cuáles deben ser el surgimiento, ¿verdad? Entonces, bien como fuente de la derivación de una regla o bien como fuente de la calificación. Entonces, hay dos formas de manifestar a las fuentes o de expresar fuentes del derecho como una fuente de derivación. ¿De dónde derivan las reglas? ¿De dónde derivan las normas? ¿De dónde derivan los principios, verdad? O como fuente de calificación. Cuando habla de calificación se está refiriendo justamente a la atribución o de valoración, ¿no? ¿Cómo se puede atribuir o valorar? La diferencia fundamental entre una y la otra fuente es que la primera puede estar constituida por un hecho o por una serie de hechos y la segunda estará siempre constituida por una norma, ¿no? La norma que va a determinar entonces, ¿verdad? Los actos, los hechos que actualmente el ser humano puede realizar, ¿sí? Puede realizar. Una regla en cuanto se considere como un hecho deriva de otro hecho, pero recibe su validez en un sistema por obra de la otra norma. O sea que estamos nuevamente analizando la teoría de la validez de la norma, ¿verdad? Entonces, es así, estimados, tan importante, ¿verdad? Que se está analizando justamente este tema. Entonces, ya, para que una costumbre, por ejemplo, para que una costumbre exista como hecho, basta que sea constatada. Para que exista como derecho, es necesario que sea reconocida como norma. Porque no olviden que la costumbre también hoy por hoy genera el ser una fuente directa de los derechos o del derecho. Entonces, la naturaleza de las cosas se ha considerado como una fuente del derecho, ¿verdad? Es así que se está nuevamente reiterando en esta obra de decir, señores, la naturaleza de las cosas es considerada como una fuente del derecho, ¿sí? Es considerada como una fuente del derecho. Bien, veamos el otro punto referido a la naturaleza de las cosas contra el legalismo, ¿sí? La doctrina de la naturaleza de las cosas representa entonces una reacción contra el fetichismo legislativo que se revela en una adhesión demasiado rígida a los textos legislativos, que por parte de los juristas viene entonces, ¿verdad?, a ser una invitación a mirar más a los hechos que a las leyes, abandonar el principio de la autoridad por el de la investigación empírica. Es así que un principio fundamental de Rudolf von Jhering señala y dice que el fin es el creador de todo el derecho. El fin es el creador de todo el derecho. La naturaleza de un objeto es para que un jurista un jurista su idoneidad para servir de medio en el logro de ciertos fines. La naturaleza de un sujeto es su idoneidad para realizar ciertos actos de la obtención de ciertos fines. La naturaleza de un comportamiento es su idoneidad en el logro de ciertos fines. Y la naturaleza de una institución no es más que su función social económica, es lo que decía en palabras de Rudolf von Jhering. Entonces, por tanto, distinguidos postulantes, cuando el jurista acude a la intención del legislador, miren, eso es algo que siempre nosotros en carrera consideramos, ¿no? A momento de dar lectura a una norma, ya leemos, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal y decimos,
¿Cuál habrá sido la intención justamente, ¿verdad?, del legislador? Entonces, esa intención provocará la realización en la mayor parte de los casos de la interpretación teleológica. Entonces, mire usted, lograr saber la intención del legislador permitirá entonces, ¿verdad?, lograr una interpretación teleológica que procede en base a dos postulados. ¿Sí? Porque esto es algo importante, distinguidos postulantes, la interpretación teleológica. ¿Qué es esto de teleológica? No estoy diciendo teológica, estoy diciendo teleológica, significa el fin. Por tanto, primero, el legislador es una persona razonable, claro, porque es el creador de las normas, ¿verdad? Razonable. Segundo, en cuanto a persona razonable, adopta medios objetivamente adecuados a los fines que se propone. Entonces, la intención del legislador es una ficción para uso del jurista ligado al dogma voluntarista. Cuando nosotros hacemos lectura de un artículo, tratamos siempre de enfocar cuál habrá sido la intención del legislador a momento de poder leer una norma específica. Muy bien. Entonces, el jurista, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Aunque no sea consciente en esto, crea la disciplina, sacándola de la naturaleza de la institución y no considera con ello que haga algo perturbador ni inconveniente, ¿verdad? Entonces, la legislación, incluso cuando prevé la analogía como medio para colmar las lagunas, no establece la serie de requisitos en base a los cuales dos instituciones pueden considerarse semejantes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estamos analizando a este punto referido a la analogía. También la analogía se considera como una fuente del derecho justamente para colmar, como dice acá el texto, o para llenar estos vacíos que pueden existir dentro de las normas tal cual hoy por hoy existen. Por eso decimos que ninguna norma jurídica es perfecta. Siempre hay vacíos de los cuales es necesario, justo y necesario, llenar esos vacíos, ya que se llaman técnicamente lagunas jurídicas a través de la analogía, ¿ya? A través de la analogía. Bien, entonces, también podemos decir que hoy por hoy hay contrastes respecto a la jurisprudencia, ¿no? La concepción lógico-sistemática y la concepción sociológica. Entonces hay un contraste entre estas dos formas en lo que viene a ser concepción lógico-sistemática con la concepción sociológica, ¿sí? Entonces, por tanto, el jurista, cualquiera que sea el principio que se inspire, ya cualquiera que sean las innovaciones que introduzca en los procedimientos interpretativos, tiene esa tarea de establecer no lo que es, sino lo que debe ser, ¿ya? Porque a veces esto, de acuerdo a lo que nos establece el profesor, hoy por hoy, por ejemplo, se dice que el juez no puede tener en él estereotipos, ¿no? Es decir, grados de conciencia, de decir, me parece, ¿no? Como que no es correcto, o no sé en qué medida esto es justo. Entonces, por tanto, por eso dije el jurista, ¿verdad? El jurista tiene la tarea importante de establecer lo que, no lo que es, sino lo que debe ser. Y lo que debe ser justamente refiere, ¿verdad?, a lo que nos establece las normas jurídicas, ¿verdad? A lo que establece las normas jurídicas. Entonces es por tanto, ¿verdad? Por ella razón, ya, que se concluye entonces, ¿verdad? De esta forma, ¿ya? Se concluye de esta forma y de inmediato, distinguidos postulantes, es que vamos a pasar, ya, ahí están las conclusiones en estas diapositivas. Vamos a pasar entonces a la segunda parte, ya, de este tema referido al nuevo, o referido a, de nuevo, sobre el derecho natural, ¿sí? Bien, entonces, ahí está, entonces, las conclusiones y vamos a entonces pasar a la siguiente diapositiva referido a este texto. Aquí está, ahí está. El capítulo final, por tanto, referido a, de nuevo, sobre el derecho natural, como una especie de regreso, ¿sí? Ahí están las conclusiones.
Ahí están las conclusiones, ¿sí? Del punto anterior y pasamos entonces a esta diapositiva referido a de nuevo sobre el derecho natural. Bien, entonces en este sentido vamos a decir, distinguidos postulantes, ya que entre las recientes defensas del derecho natural, el profesor Norberto Bobbio escoge entre varios autores, ¿verdad?, que se tiene en la lista, a John Witt, y entiende por derecho natural, a diferencia de la mayor parte de sus actuales defensores, que se pierden en generalidades y expone ordenadamente sus propios pensamientos haciendo uso de argumentos teóricos a diferencia de los apasionados o improvisados justnaturalistas, ¿verdad? John Will, entonces, ¿verdad?, explica que la teoría natural o la teoría del derecho natural funda el valor sobre el hecho, ¿ya? Funda el valor sobre el hecho. Entonces, este autor define la ley de la naturaleza que identifica con la ley moral. Entonces, de este modo, un modelo universal de acción aplicable a todos los hombres, ¿sí? La tesis que forman la base sobre la que está construida esta definición, por tanto, es, primero, existen tendencias comunes a todos los hombres. En la medida en que estas tendencias sean comunes, entonces son naturales, ¿sí? Segundo, ¿ya? O tercero, la realización de estas tendencias es la perfección de la naturaleza humana, ¿sí? Cuarta, la perfección de la naturaleza humana es aquello que para el hombre es el bien. Y quinta, toda acción orientada al logro de la perfección es buena. Toda acción que la obstaculiza es mala, ¿sí? Es mala. Entonces, es así que vamos a referir justamente, ¿verdad?, en base a lo que nos establece John Will, diversas objeciones que vamos a extraer justamente de este punto referido al derecho natural, ¿sí? Entonces, reitero, aquí está algo importante, distinguidos postulantes, ¿ya? Y ahí están, estamos pasando entonces estas láminas, ahí está la segunda objeción, estamos viendo la primera, la segunda objeción, la tercera objeción, ya, de John Will, que se analiza justamente en esta parte, la cuarta objeción, ya, la cuarta objeción. Entonces, y tenemos la quinta objeción, ¿ya? Y antes de que pasemos a resumir todo esto que hemos logrado avanzar en esta clase, reitero, la tesis que conforma la base sobre las que está construida esta definición, según lo que nos establece John Will, referido al derecho natural, está entonces, ¿verdad?, en los siguientes puntos. Primero, que existen tendencias comunes a todos los hombres. Esa es la primera. Segunda, en la medida en que estas tendencias son comunes, es decir, sean naturales. Tercero, la realización de estas tendencias es pues la perfección de la naturaleza humana, ¿ya? Cuarto, la perfección de la naturaleza humana es aquello que para el hombre es el bien. Y quinto, toda acción orientada al logro de la perfección es buena. Toda acción que la obstaculiza es mala, ¿sí? Entonces, está claro que con este planteamiento del problema moral se pretende que sea posible formular normas de conducta que tengan una validez universal. Por eso que hoy por hoy, estimados postulantes, existen normas de conducta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las normas de ética. Nosotros como abogados tenemos lo que es el código de ética, por ejemplo, ¿no? El código de conducta del abogado, cómo tiene que obrar, cómo tiene que ser su patrocinio, cómo debe ejercer su comportamiento frente al litigante, al cliente, en relación a los tribunales también de justicia, etcétera, ¿no? Entonces queda clarísimo que sea posible formular normas de conducta, ¿ya? Para el ser humano y que estos tengan una validez de carácter universal, ¿sí? Que el contenido de estas normas tengan también una validez universal. Es posible entonces lograr que estas normas de ética sean justamente, ¿verdad?, de un alcance de carácter universal, pero no solamente de un alcance de carácter universal, sino que éstas sean
sean válidos, es decir, que éstas sean válidos, ¿no? También podemos decir ya que el contenido de estas normas provengan directamente de un estudio que sea propio de la naturaleza, ¿sí? Humana. Es importante entonces emprender con una investigación, con un estudio para obtener estas normas, ¿verdad? De conducta, ¿no? Normas de conducta, ¿sí? Entonces es así que el libro de John Will contrae estos puntos tan importantes que a continuación lo vamos a resumir en esta cápsula didáctica que hemos preparado para cada uno de ustedes, esperando siempre que sea de mucho agrado. Mucha atención, por favor, distinguidos postulantes.
Bueno, estimados postulantes, espero haya sido de mucho agrado para ustedes. De esta manera, estamos ya finalizando nuestra última clase. En esta oportunidad, pues ya para poder despedirnos, vamos a conceder la palabra a nuestro auxiliar que ha estado durante todo este tiempo acompañándonos en estas clases, también con los materiales correspondientes, a quien le vamos a conceder unos minutitos para que nos pueda expresar sus palabras y sus deseos que tiene para cada uno de ustedes. Adelante, por favor, señorita auxiliar. Muchas gracias, doctor. Saludos a todos los compañeros y bueno, esperando que nos hayan acompañado y que les haya gustado todo este contenido que hemos trabajado con mucha dedicación para ustedes y también esperando que les sirva, ¿no? En esta etapa prefacultativa, pero sobre todo en su formación en general y deseándoles la mayor de las suertes en el examen. Nosotros estamos prestos a ayudarles en cualquiera de sus dudas. Eh, y sobre este tema, bueno, sobre este libro, este texto, que es tan complejo, pero también tan lindo y tan entretenido, ¿no? Eh, bueno, ese sería las palabras de despedida que tengo por ustedes, siempre deseándoles lo mejor, deseándoles que le pongan mucha dedicación de acá para adelante y que les vaya muy bien en el examen. Muchas gracias, distinguida Dalesca, por esas palabras. Y bueno, me sumo también a las mismas y decirles, queridos postulantes, sigan adelante, esfuércense todo este tiempo, lean por favor los textos, es sumamente importante que lo hagan, hagan resúmenes, hagan mapas conceptuales, hagan cuadros, de tal forma de que este sea el único objetivo sea que ustedes puedan aprobar este examen de ingreso, ¿sí? El examen de ingreso que muy pronto se llevará a cabo. Así que terminamos nuestra última clase con este versículo tan bonito que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Eso es lo más importante en estos tiempos tan difíciles que vivimos, distinguidos postulantes, donde no hay seguridad, donde muchas cosas han cambiado por esta pandemia y bueno, muchas cosas también se nos vienen. Así que es importante que usted le diga también a Dios que le dé sabiduría, le acompañe durante todo este proceso y más aún el día del examen también, que usted pida de él su divina voluntad y su sabiduría para que usted pueda ser acreedor y pronto ingrese a nuestra carrera de derecho, la mejor universidad del país. Así que de esta manera, distinguidos postulantes, finalizamos entonces nuestra última clase y será hasta una próxima, ¿sí? Será hasta un próximo encuentro. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.